Shalom a todos, mi nombre es Ana, espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a un nuevo video más que se está añadiendo a este canal de Jóvenes Peregrinando. Para el video de hoy me voy a estar basando en lo que podemos leer dentro de la carta a los Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14 que dicen: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por el Mesías. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Elohim en Yeshua el Mesías. Y la razón o el motivo por lo cual me quise basar en esas palabras de Shaul de Tarso es porque como creyentes o en general como seres humanos sabemos que nos tenemos que enfrentar al mundo todos los días de nuestra vida, ya sea por cuestión de trabajo, por cuestión de estudio, por cuestión familiares o incluso por el simple hecho de salir a comprar lo esencial para la casa. Todos los días nos tenemos que enfrentar al mundo, por lo cual podemos llegar a ver las prácticas, los estilos de vida, los pensamientos, etcétera, que la gente del mundo pues acostumbra a llevar a cabo en sus vidas y de los cuales sabemos que no son de manera o que no es de que no son cosas que el Eterno ordena a que la alma que decide ser obediente ante su creador lleve a cabo ese estilo de vida, esos pensamientos, esas tradiciones, prácticas, etcétera. Por lo cual a nosotros enfrentarnos al mundo todos los días de nuestra vida, todos los días, es importante que constantemente nos estemos recordando, pues sí, nos estemos recordando de la importancia en saber cuál es nuestra meta, poner nuestra mirada en la meta, esforzarnos todos los días para alcanzar esa meta que nosotros tenemos, esa meta que el Eterno ha traído, como Shaul de Tarso dice, esa meta el Eterno ha traído por medio del Mesías. Y como estaba diciendo, pues por el hecho de que nosotros nos tenemos que enfrentar al mundo, es la razón es la razón de considerar o de entender la importancia de lo que está diciendo Shaul de Tarso dentro de estos versículos, que se convierte, pues, en sí, si leemos esas palabras y las analizamos, podemos ver que son un recordatorio, pero sobre todo una enseñanza para nosotros, que pues para, más bien para el que se dice ser creyente. Y esas palabras de Shaul de Tarso también sirven como ese ánimo de continuar peregrinando, de continuar esforzándonos, porque como dije, como nos enfrentamos al mundo, nos enfrentamos a diferentes pensamientos, diferentes enseñanzas, etcétera, que pueden traer confusión, que pueden desviar a uno del camino, que pueden causar cuestionamientos dentro de la persona, demás cosas. Entonces, en sí, esta enseñanza o este recordatorio que podemos recibir de esas palabras de Shaul de Tarso, en sí los podemos resumir que Shaul de Tarso habla acerca de la importancia en esforzarnos a llegar a la meta, es decir, a proseguir a la meta, como dice estos versículos, y esto lo vamos a hacer cuando nosotros dejamos atrás lo pasado, es decir, dejamos atrás nuestra vida pasada y empezamos a vivir en lo presente, es decir, enfocándonos ahora en nuestro llamado, entender cuál es nuestro llamado, llevar a cabo nuestro llamado. De esa manera nosotros
proseguimos hacia la meta sin tener ciertos tropiezos o sin desviarnos del camino al cual hemos sido llamados por medio de el Mesías. Dos puntos que podemos ver dentro de estas palabras de Shaul de Tarso y de las cuales pues tristemente podemos ver que es un problema dentro de la humanidad es el primero o el primer problema que podemos ver dentro de la humanidad y que va opositivo de lo que Shaul de Tarso dice en estos versículos es en el versículo 13 cuando Shaul de Tarso dice que lo que él hace es que deja atrás todo. Y esto es un problema que existe dentro de la humanidad. Estoy segura que lo podemos ver o que todos hemos ya visto o más bien que podemos ver este problema en el ser humano, ya sea adulto o incluso, y bueno, más aún, en la vida de un joven, donde nosotros como seres humanos se nos es fácil, nos acostumbramos, es muy común que nosotros constantemente nos estemos recordando de nuestras acciones pasadas, de decisiones pasadas que hemos tomado, estilos de vida que hemos tenido anterior o en el pasado. Es decir, que se nos hace difícil dejar atrás nuestro pasado. Y constantemente nosotros nos estamos recordando e incluso nos podemos llegar a culpar de ciertas cosas que hemos decidido, que hemos vivido y por los cuales ahora podemos estar sufriendo las consecuencias de nuestras malas acciones. Y digo que, bueno, en este problema, y se me hace importante tocar este problema que podemos ver en la humanidad, porque es algo que también el creyente está expuesto a caer en este problema, porque se es fácil decir que no tenemos pues religión, que creemos o más bien sí, que creemos que existe un poderoso, que creemos que el Mesías ha venido y que el Mesías es el camino de regreso al Padre. Se nos es fácil decir que tenemos una fe, que hemos sido renovados, que somos personas diferentes, que no somos como el mundo, etcétera. Pero, o sea, se nos es muy fácil ahora sí que pues decir puras palabrerías y se nos es muy difícil pues dejar ir lo pasado, dejar ir lo que pues ya hemos vivido y que en sí, si nos ponemos a pensar, pues no vamos a regresar al pasado y cambiar de la manera que antes vivíamos o las decisiones que antes tomábamos, de los cuales pues nos podemos estar enfrentando a esas consecuencias. Y como había mencionado, pues es muy importante que no caigamos en este error, en esta culpabilidad que el ser humano constantemente se hace. Y incluso también el hecho de que nosotros no sepamos cómo dejar ir las cosas, dejar ir el pasado, se convierte en una piedra de tropiezo en este caso, para el creyente, para que pueda continuar peregrinando, para que pueda continuar creciendo espiritualmente y también pues en general dentro de su vida, porque el hecho de que no podamos dejar ir las cosas nos impide a madurar, a tener diferentes perspectivas de la vida, a continuar creciendo o más bien cambiar o más bien, cuando nosotros no dejamos ir lo pasado, también nos arriesgamos o acostumbramos a vivir bajo emocionalismo, donde a veces pensamos de la manera que antes vivíamos, a las decisiones que antes tomábamos, y eso nos puede afectar emocionalmente, como a lo mejor nos puede hacer enojarnos, nos puede hacer entristecernos, nos puede hacer que nos lamentemos, etcétera. Es decir, que cuando nosotros no dejamos ir lo pasado, nos afecta de una manera muy, muy grande, tanto espiritualmente como
emocionalmente y como en general en nuestra vida pues personal. Y esto, como había mencionado, pues nos impide a continuar creciendo y madurando. Un ejemplo que podemos usar es, por ejemplo, cuando a veces vamos caminando y una piedrita se nos mete dentro de nuestro zapato, es bastante estorboso que o más bien se nos es estorboso esa piedrita y por lo cual nosotros no podemos continuar caminando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya paramos de caminar, quitamos esa piedrita del zapato para que de esa manera podamos continuar caminando de una manera confortable o más bien de una manera que nos esté lastimando algo. Entonces, tomando este ejemplo, o más bien esto es un ejemplo, un ejemplo perfecto de cómo debe de ser nuestro caminar, y incluso que el mismo Shaul de Tarso aquí está diciendo dentro de esos versículos, que él dice que él no es perfecto, que él no se jacta de ya haber alcanzado la meta, que él continúa esforzándose para proseguir hacia la meta y que para que él lo pueda hacer, o más bien lo que él sí hace, lo que él sí procura hacer es dejar atrás lo pasado para que de esa manera él pueda enfocarse o pues sí, enfocarse en lo que está en lo presente y de esa manera pues sí, cumplir con su llamado y para que de esa manera él también um, pueda, pueda continuar con su peregrinar, continuar caminando de una manera que no tenga esas piedritas o más bien esas cosas que lo detienen o más bien en general que detiene al ser humano a que pueda continuar pues creciendo espiritualmente. Y otra razón por la cual también es importante que nosotros aprendamos a dejar ir lo pasado es porque si no lo hacemos, entonces nosotros vamos a llegar o más bien nos podemos exponer a llegar a un punto donde empezamos a cuestionar nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros no nos estamos en primera esforzándonos a vivir en el presente y a trabajar, a esforzarnos para hacer cambios. Es decir, nosotros no estamos teniendo o no nos estamos prestando, no estamos teniendo paciencia para poder ver los cambios que están sucediendo en nuestra vida. Digo esto porque muchas veces dentro de la religión o incluso dentro del mundo podemos ver que cuando la gente no ve ciertos cambios, cuando la gente está atorado en el pasado, es imposible o se hace difícil ver cambios en su vida, por lo cual por no tener paciencia se hartan o se desesperan y esa desesperación esa culpabilidad, que pues al final todo también viene a ser culpabilidad, que no los deja crecer, que no los deja continuar esforzándose, que no los deja continuar caminando, es decir, continuar peregrinando, nos lleva al ser humano y que en este caso puede llevar al creyente a empezar a preguntarse cosas negativas de acuerdo a su vida, de acuerdo incluso a la fe que tiene, etcétera. Por ejemplo, puede el hecho de que nosotros no sepamos, o más bien el hecho de que nosotros estemos atorados en el pasado y no estemos viviendo en lo presente, nos puede llegar o no, nos puede llevar más bien a preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo sé yo que el creador me escucha? ¿O cómo sé yo que todo el esfuerzo que estoy haciendo de vivir, de ser obediente, de consagrarme, de ser diferente al mundo, de negarme a mí mismo, cómo sé que todo ese esfuerzo va a valer la pena si al final de todo a lo mejor ni voy a ser salvo? O otra pregunta puede ser que ¿de qué sirve yo apartarme del mundo, o de qué sirve que sea obediente si al final de todo la escritura dice que muchos van a ser llamados, pero pocos van a ser elegidos? O incluso
tanto puede ser pues esos pensamientos negativos que traen por el hecho de no poder dejar ir el pasado, de estar atorados en el pasado, tanto puede ser tanto puede ser esos pensamientos negativos que incluso llegue o más bien lleve a la persona a que llegue a un punto donde diga, o donde diga, pues si al final me voy a perder, pues ya ni modos, mejor disfruto de la vida, porque vida solamente tengo una. Al final de todo no voy a saber o no voy a sentir físicamente el dolor que se dice que va a haber después de la muerte, por no ser obedientes, por pecar, etcétera. Es decir, por culpa o más bien la consecuencia de no saber dejar ir lo pasado, pues sí, de dejar ir lo pasado, trae pensamientos negativos a la vida de uno, el cual lo pueden llevar a desviarse del camino de la fe que el Mesías enseñó. No que una persona o que una religión o que un grupo ha enseñado, sino la fe que el Mesías enseñó. Y esto es algo que podemos ver mucho que sucede dentro de la humanidad, dentro del joven, porque si analizamos bien la manera que la juventud vive hoy en día, podemos ver que ellos pues no quieren ver nada con ninguna religión, con ninguna fe, no, pues ellos ahora sí que solamente quieren vivir su vida en libertad, su vida pues sí, su vida en libertad, porque dicen que vida pues solo hay una, por lo cual deben de disfrutarlo. Y esto es algo muy, muy grande, o algo que es algo que nosotros como creyentes debemos evitar caer en esto. Y por eso es que, y bueno, leyendo esas palabras de Shaul de Tarso y viendo cómo el mundo vive hoy en día, nos da una enseñanza muy, muy valiosa de la importancia de entender lo que Shaul dice, dejar atrás todo, extendiéndonos o más bien enfocándonos en lo presente, porque de esa manera nosotros vamos a entender nuestro llamado, vamos a esforzarnos a cumplir con nuestro llamado y no vamos a estar, no, o más bien no nos vamos a prestar a caer en doctrinas, en filosofías, en pensamientos humanistas, o incluso no vamos a llegar a caer a caer en ese pensamiento que podemos ver en la humanidad, donde ellos dicen: no quiero ver nada con ningún Dios o con ningún creador, no quiero ver nada con una fe. Es decir, totalmente se van alejando más y más, se van alejando más y más del creador. Entonces, pues esto es lo que podemos entender, o más bien lo que podemos reflexionar, viendo las circunstancias en las que vive el ser humano, comparándolo con lo que dice aquí Shaul de Tarso. Otra enseñanza que Shaul de Tarso da dentro de estos versículos es la importancia de vivir en lo presente, para que de esta manera podamos esforzarnos en proseguir a la meta. Pero ¿cómo nosotros podemos vivir en lo presente y por ende esforzarnos en proseguir a la meta? Bueno, esto lo hacemos cuando nosotros entendemos nuestro llamado, cuando nosotros pues sí lo entendemos y llevamos a cabo nuestro llamado. Ahora, ¿cuál es nuestro llamado? Pues dentro de las escrituras, especialmente, o más bien enfocándolo dentro de las palabras del Mesías y lo que también los apóstoles escribieron a las cartas de las naciones, podemos entender, o pues sí podemos entender, concluir que el llamado del creyente es ser discípulos obedientes, discípulos consagrados al servicio del Eterno, los cuales acercan el mensaje de las buenas nuevas a los demás. Y esto en las escrituras lo aclara muy bien, que no es, bueno, en el caso de los apóstoles, ellos sí tenían que ir a diferentes naciones
a llevar el mensaje de las buenas nuevas. En nuestro caso, en la actualidad, no es de esa manera, es decir, que nosotros no llevamos el mensaje de las buenas nuevas tocando puerta por puerta o yendo a diferentes lugares del mundo, etcétera, sino que cuando las escrituras nos dice que debemos ser discípulos que llevan el mensaje de las buenas nuevas a otros. Se refiere que esto lo debemos hacer por medio de dar un buen testimonio y dar buenos frutos de los cuales edifican a las demás personas. Y asegurarnos también, es decir, nosotros al momento de entender nuestro llamado y cumplir con nuestro llamado, debemos también asegurarnos que nuestro testimonio no sea como una piedra de tropiezo para los demás, sino que todo lo contrario edifique a otros, que cada unos a otros entre hermanos nos edifiquemos, nos animemos, estemos, como Yeshua dijo, velemos unos por otros, oremos unos por otros. Entonces eso es como nosotros podemos vivir en el presente y de esa manera esforzarnos en alcanzar la meta, porque estamos haciendo ese buen testimonio, nos estamos animando unos a otros para que no desmayemos, es decir, para que no nos desanimemos en nuestro peregrinar, sino que nosotros continuemos esforzándonos, continuemos pues ahora sí que pues echándole ganas para poder alcanzar esa meta. Y sobre todo lo más importante es la importancia en seguir al Mesías y tomando su buen ejemplo, que es vivir en justicia, plenitud, obediencia y consagración. Nosotros tomando este ejemplo del Mesías e incluso el ejemplo de los discípulos, de los apóstoles, podemos ver que ellos pues en este caso los apóstoles, o incluso tomando el mismo ejemplo de Shaul de Tarso, podemos leer en las escrituras, dentro de Hechos, podemos leer que se narra acerca de la vida anterior que Shaul de Tarso llevaba, que era, pues, él era perseguidor de los discípulos del Mesías. Él perseguía a los discípulos y los sentenciaba a la muerte. Sin embargo, podemos leer en la carta a los Hechos, en la carta de los Hechos, o incluso dentro de demás cartas a las naciones, podemos leer que Shaul de Tarso reconoce su vida, o sea, la vida que él antes llevaba, lo reconoce, aprende de ello y no solamente aprende de ello, sino que ahora deja atrás lo pasado y ahora se enfoca en su llamado, cumple con su llamado, se continúa esforzando, como mismo él dice dentro de los versículos. Él no presume, él no se jacta de ser perfecto, de ya alcanzar la meta, porque no lo ha alcanzado, sino que él continúa esforzándose, dejando atrás lo pasado y enfocándose en lo presente. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Y también en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12, dice Shaul de Tarso: mas tú, oh hombre de Elohim, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, entendiendo todo esto, lo que Shaul de Tarso está diciendo, para finalizar ya con este video, podemos llegar a la conclusión de que como seres humanos que nos enfrentamos al mundo todos los días, no nos dejemos influenciar ni por otras personas, ni tampoco por nosotros mismos, es decir, por nuestros pensamientos negativos que llegamos a tener cuando nosotros no dejamos ir lo pasado.
Sabemos que como creyentes tenemos una promesa muy valiosa, de la cual nosotros debemos de esforzarnos, debemos de dar nuestro todo para poder alcanzar esas promesas que tienen mucho valor, que a lo mejor para el ser humano, para el mundo, no son valiosas porque el mundo tiene su mirada en las cosas de este mundo que pues son terrenales, que van a tener su destrucción, que al final de todo pues no valen la pena echar a perder toda nuestra vida por algo que pues se va a terminar o va a tener su fin a un punto, sino que nosotros, ya que hemos sido llamados, ya que sabemos que el Eterno le da la oportunidad a toda alma de poder regresar a Él. Entonces, las almas que ya han decidido regresar a su Creador, vivir una vida en obediencia, consagración, plenitud ante su Creador y dar un buen testimonio, un buen servicio a su Creador. Entonces es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra promesa y que entendamos que esa promesa es muy valiosa para nosotros y de la cual es importante que nosotros nos esforcemos todos los días de nuestra vida para poder alcanzar esas promesas. Es importante que procuremos en esforzarnos todos los días de nuestro peregrinar a proseguir a la meta, porque como Shaul de Tarso dice en esos versículos, aún no lo hemos alcanzado, pero nos esforzamos todos los días de nuestra vida para poder alcanzar esas promesas a través del Mesías. Y esto lo hacemos nosotros dejando atrás lo pasado, es decir, sí, ver la manera que antes vivíamos, las decisiones que antes hacíamos, aprender de ellos y de esa manera nos van a ayudar a no llegar a caer en esas circunstancias o en esas decisiones en nuestra vida. Tomando el ejemplo de Shaul de Tarso, quien no se estuvo culpando, quien no se estuvo lamentando, quien no se estuvo atormentando por la manera que él antes actuaba o vivía. Él aprendió, él aplicó la enseñanza y eso lo ayudó a continuar peregrinando, a continuar esforzándose y cumplir con su llamamiento. De esa misma manera, nosotros debemos de hacerlo. Y bueno, pues esto es todo para esta corta reflexión de lo que podemos leer dentro de estos versículos que Shaul de Tarso, o más bien dentro de esas palabras que Shaul de Tarso escribe a los filipenses. Muchas gracias por su tiempo y nos estaremos viendo en la próxima.